¿Sabías que la manera en que hablas contigo mismo determina la calidad de la vida que vives? Pues sí, este es el increíble poder del lenguaje interno y es precisamente por eso que estamos aquí hoy. En la vida, todos estamos familiarizados con ese sentimiento de estar parados frente a un espejo, viéndonos reflejados y criticando duramente cada imperfección. No puedo decir que esta sea una experiencia divertida, pero seguro que recuerdas las ocasiones que te sentiste culpable por algo. Y ahí, amigos, nos estamos rechazando. Y esto no tiene nada que ver con reconocer una acción equivocada que hice. Esto tiene que ver con la idea que tengo de mí ahora, pensando que lo que hice debe otorgarse un castigo ahora. Trato de borrar o cambiar lo que pasó, siendo que eso es imposible. Lo que es tal como es, solo que no acepto como es. La autoaceptación no implica volverte ciego a esas imperfecciones, sino entender que cada uno de nosotros es una increíble mezcla de fortalezas y debilidades. Los errores no son más que intentos que experimenté desde mi ignorancia. Imagínate que eres una obra de arte abstracta, algo como un Picasso. ¿Acaso alguien le diría a la mujer que llora que su nariz está torcida? Por supuesto que no. Eso sería absurdo. Apreciar tu propia belleza y valor es desde la autenticidad, no desde los cánones de belleza y valor según tu entorno social o la moda. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser amables con nosotros mismos? Resulta irónico que seamos capaces de darle un hombro sobre el cual llorar a un amigo, decirle a alguien que lo amas, pero cuando se trata de nosotros mismos, nuestras palabras de consuelo son inexistentes. Al contrario, nos castigamos al compararnos con alguien, con algo. En nuestro diálogo interior nos descalificamos en cada tarea que vamos a hacer. Nos vendemos mentiras para no mirar ese dolor que nos ha acompañado tanto tiempo. Y cuando se da esa oportunidad en nuestra soledad para enfrentarnos a nosotros mismos, buscamos inmediatamente un distractor para evitar esa incómoda relación que tengo conmigo mismo. Solemos decirnos que no somos capaces y por ello ni siquiera intentamos hacer algo que tal vez hemos soñado hacer siempre. Aceptarte a ti mismo también significa aceptar tus emociones. Sé que a veces nuestras emociones pueden parecer criaturas salvajes que no queremos soltar. Sin embargo, estas bestias internas, como el enojo, la tristeza, la alegría o la sorpresa, no están aquí para dañarnos. Son parte de nuestra naturaleza humana y tienen mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escucharlas. ¿Te imaginas a un león ignorando su instinto de caza porque es demasiado intenso? Claro que no. Ese león no sería un león muy exitoso. Así que no reprimas tus emociones, acéptalas y aprende de ellas, como si estuvieras en una experiencia de realidad virtual y tu misión en el videojuego es sentir tu cuerpo y aceptar cualquier pensamiento que llegue a tu mente sin pelear con ellos, para pasar al siguiente nivel. Digamos que tenemos a dos personajes, Aceptoman y Negativoy. Imaginemos que los dos van a interpretar la misma película con el mismo guión en sus vidas. O sea, su entorno es exactamente el mismo. Aceptoman se siente cómodo en su propia piel. Valora sus habilidades y acepta sus límites. Aprende de sus errores y cuando tiene otra oportunidad lo vuelve a intentar, comprendiendo que en toda acción hay curvas de aprendizaje, que no hay problema si el plan A se convierte en plan C y que sus emociones son parte de ese aprendizaje. No se deja abrumar por ellas, más bien las deja existir dándoles la bienvenida. Por otro lado, Negativoy se critica constantemente en no hacerlo perfecto.
ve sus errores como fracasos personales y deja de intentar cualquier oportunidad que se le presente en algo que ya se equivocó. Se siente atrapado por sus emociones negativas, por lo que intenta huir de ellas buscando algo de placer, pero no se da cuenta que solo se esconde a sí mismo y así toda su vida va almacenando dolor por no ser lo que quisiera ser. Negative Boy tiene dos personajes simultáneos: el que cree que es ahora y no le es suficiente, y el que cree que debería ser. Constantemente compara esas dos imágenes y así mismo se rechaza. Así vuelve una necesidad la búsqueda de su mejor versión. ¿Quién crees que lleva una vida más plena y satisfactoria? Pero no todo es negro o blanco. Hay un espectro completo de grises entre Aceptoman y Negative Boy. La autoaceptación es un viaje, no un destino. Es un camino que recorremos a lo largo de nuestra vida. Algunos días puedes sentirte más como Aceptoman. Otros días puedes sentirte más como Negative Boy. Y está bien, porque eso también es parte de la autoaceptación. Aceptoman tiene la capacidad de reírse de sí mismo. Negative Boy, a la madre, siempre parece llevar una nube de lluvia encima. La razón, nunca se siente satisfecho consigo mismo ni con lo que tiene. Aceptoman celebra sus éxitos por pequeños que sean. Cuando logra algo, se aplaude y disfruta el momento. Negative Boy, en cambio, en el momento que logra algo, inmediatamente ya está deseando tener un mejor logro al que tiene y empieza a esforzarse a lograr esa mayor meta, pero no se da cuenta siquiera de sus capacidades porque se centra solo en sus fracasos y deseos. En eso sí se queda mucho tiempo. Incluso cuando triunfa, cuando tiene un logro, encuentra una manera de minimizarlo. Solo se dice a sí mismo: tuve suerte. Cuando Aceptoman comete un error, dice: wow, cuánto aprendí de esto. Y lo ve como una oportunidad para ampliar su conocimiento y adaptación. Sabe que el aprendizaje es una parte crucial del viaje de la vida. ¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta? Caíste muchas veces, ¿verdad? Pero cada caída te enseñó algo y finalmente aprendiste a mantener el equilibrio. Negative Boy, en contraste, se castiga por cada error, se lamenta por ser tan tarado en escoger mal, descalifica la vida que le tocó y se hunde en un mar de culpa y vergüenza. Imaginemos que tenemos una nave con la capacidad de meterse a nuestro ego y nuestro viaje inicia en la ciudad de la autocrítica. Aquí, el clima es casi siempre gris y llovizna a menudo. Las calles están llenas de espejos donde te ves reflejado y, como habrás adivinado, no te gusta lo que ves. Te preocupas por cada arruga, cada defecto, si estás gordo, gorda, si estás flaca, si tienes dinero, si no tienes. Si tienes dinero, ya tienes miedo en perderlo. Si no lo tienes, ya estás buscándolo y deseando tenerlo. La autoaceptación no se trata de adorar cada lunar, cicatriz o arruga, sino de mirarte al espejo y decir: si estas arrugas, estos lunares, estas cicatrices son parte de mi historia y hacen de mí quien soy hoy. La autoaceptación implica una honestidad brutal contigo mismo. Necesitas confrontar tus fortalezas y debilidades. Eso no significa que debas flagelarte por tus fallas. Al contrario, se trata de reconocerlas, aprender de ellas y mejorar. Es como cuando ves un dibujo antiguo que hiciste cuando eras niño. No te torturas porque no era una obra maestra. Al contrario, ríes y dices: vaya, he mejorado mucho desde entonces.
Siguiendo nuestro viaje en la nave, ahora atraviesa el túnel de la transformación. Porque ¿qué es la autoaceptación sino una transformación profunda de la percepción que tenemos de nosotros mismos? Pero este túnel, contrario a lo que podrías esperar, no está oscuro. Está lleno de luces de neón que desteñan mensajes de amor propio, compasión, gentileza, respeto y aceptación. Al pasar por el túnel, nos encontramos con nuestro yo del pasado y nuestro yo del futuro. Nuestro yo del pasado puede ser pequeño, tal vez tímido, con cicatrices de las caídas en la bicicleta, deseando tener dinero, una pareja, un físico atractivo, pensando en todo lo incapaz que es. Nuestro yo del futuro puede parecer más sabio, más grande, incluso tiene algunas canas, pero ¿sabes qué es lo más importante? Ambos son tú. Ambos merecen tu amor y aceptación, porque aceptarte a ti mismo no significa solo aceptar quién eres. Ahora también significa aceptar quién fuiste y quién serás. Como dije antes, la autoaceptación requiere honestidad y esa honestidad debe extenderse a todas las versiones de ti. No esperes a ser perfecto para amarte y aceptarte. La perfección no existe. Incluso las rosas más hermosas tienen espinas. Y créeme, si las rosas pudieran hablar, no te dirían cuánto desean ser lisas y sin espinas. No, porque esas espinas son parte de ellas. Les dan carácter, las hacen únicas, al igual que tus defectos te hacen único. Así que abraza tus espinas, ama tus imperfecciones, no permitas que te definan, pero reconócelas como parte de tu viaje. Eres una obra de arte en constante evolución y cada etapa de esa evolución es hermosa a su manera. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos nos amáramos y aceptáramos a nosotros mismos y a los demás como son? Probablemente sería un lugar más amable, más compasivo, más alegre. Tal si comenzamos a cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Apreciemos nuestro Picasso interno y soltemos nuestras bestias emocionales. Seamos amables con nosotros mismos cuando cometemos errores y disfrútate, goza cuando logres algo. La autoaceptación no es complacencia, no se trata de conformarte, se trata de aceptar lo que eres en este instante, tu versión actual, y ámala. No es dejar de buscar objetivos, es dejar de obsesionarnos con los objetivos. Más bien que esos objetivos sean una referencia hacia donde vas. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ser y dejar ser.